La comunidad curuzucuateña, en estos tiempos difíciles que vivimos, decidió seguir apostando al desarrollo cultural y educativo. Dicen que en las crisis se saca lo mejor. Por eso hemos apelado a la creatividad y decidimos abrirnos al mundo a través de la 9ª Feria del Libro Curuzucuateño, lo que nos permitirá compartir el gran acervo cultural y artístico de Curuzucuatiá. Es una gran oportunidad para contarle al mundo de la riqueza cultural que tiene esta ciudad, que nació con la patria argentina. Es para mí y para toda la comunidad un honor recibir a todos los participantes de esta Feria del Libro, que son una gran cantidad de países. Es un momento de apostar fuerte. Un pueblo que apuesta a su cultura es un pueblo que crece. Bueno, muy buenas tardes. En principio y en primer lugar, un agradecimiento muy especial a la directora de Cultura y Turismo, licenciada Virginia Aguirre Talamona, al señor intendente de Curuzucuatiá, señor José Irigoyen, por esta invitación especial a participar de la 9ª Feria Internacional del Libro acá en Curuzucuatiá. Realmente un gusto compartir con ustedes, con artistas, con escritores, con poetas y especialmente en esta charla en el rubro educativo, con todos los colegas de nuestra ciudad de Curuzucuatiá en este marco de esta feria. Estos 34 años de experiencia que llevo en educación, habiendo transitado todos los niveles del sistema educativo, desde primaria, secundaria, terciaria, universitaria, y desde las distintas miradas de la gestión pública, de la gestión estatal, de la gestión privada, me permiten compartir con ustedes esta ponencia que yo más que nada la llamaría una charla, manera de reflexión en esto que nos está pasando, ¿no? De educar en tiempos de pandemia y qué expectativas tenemos en cuanto a la vuelta a clases. Bueno, para comenzar me gustaría reflexionar en conjunto que este año 2020 será seguramente un año sin precedentes en la historia de la educación, considerando que esta pandemia, el COVID-19, está presente en todos los rincones del planeta, en una situación que ha impactado todos los ámbitos de la vida social, incluyendo la educación. De acuerdo a cifras de la UNESCO, alrededor de 1.500 millones de estudiantes en el mundo no están teniendo clases presenciales. Entonces, educar en tiempos de pandemia y la vuelta a clases nos implica desafíos, y estos desafíos de desarrollar procesos educativos de calidad en un contexto inédito e impredecible, como el que presenta a propósito de esta pandemia, requieren, sin duda, de la coordinación de numerosos y diversos actores del sistema educacional. Así fue que empezamos este periodo de pandemia aquel 16 de abril del año 2020, ¿no? Y este aislamiento social
ha dado a nuestras vidas y rutinas diarias un giro de 180 grados. Y este giro ha impactado en lo social, en lo económico y en lo emocional. En ese entonces, nuestros estudiantes necesitaban una apariencia de continuidad y un sentimiento de normalidad con especial condimento y acompañamiento emocional. Y fue así que entonces, desde las distintas líneas, ya sea nacional y provincial, empezamos a hablar de lo que implicaba una educación a distancia o e-learning. La educación a distancia o el aprendizaje e-learning está muy lejos de ser lo que nosotros hoy intentamos hacerlo, ¿no? Una enseñanza virtual con características de enseñanza en entornos virtuales, enseñanza con presencialidad remota, donde en un principio focalizamos mantener el vínculo con nuestros alumnos. Lo que hemos visto en estos tiempos en que nuestros docentes y expertos, sin duda en sus asignaturas y en la didáctica de las clases presenciales, han realizado un vuelco de la noche a la mañana y se han visto abocados a manejarse en esa otra didáctica en entornos virtuales para lo que no todos estábamos preparados. El sistema educativo no nos ha preparado en estos nuevos entornos en los cuales nos implicó esta pandemia tener que atravesar. Y sin duda, en el campo de la educación respondimos sin demoras a una prioridad impostergable: proteger nuestra comunidad educativa y dar continuidad a las clases. Podemos decir entonces que los docentes, con gran orgullo y con esa pasión y esa magia propia que tenemos, quienes estamos frente a las aulas, intentamos reinventarnos, innovar y sostener la continuidad pedagógica y el vínculo con nuestros alumnos. Pero también, sin duda, y es conocido por todos nosotros, porque hemos estado durante todo este tiempo autogestionando nuestra propia capacitación, leyendo, retroalimentándonos y enriqueciéndonos de todo lo que recogíamos del día a día, esta situación nos presenta también obstáculos y situaciones especiales que seguramente dan cuenta que aún no tenemos todas las herramientas y recursos para lograr una educación virtualmente equitativa y que llegue a todos. Durante ya casi estos 6 meses que llevamos de educar en tiempos de pandemias, las estadísticas nos dicen que los porcentajes de presencialidad remota quizás no hayan sido los esperados, que tuvimos obstáculos en cuanto a la conectividad, en cuanto a los recursos, en cuanto al acompañamiento de las familias, que mucho han hecho para poder acompañar a sus niños y sus jóvenes, y eso también impactó en los estados emocionales de nuestra comunidad educativa, no solamente de los alumnos, sino también de docentes, directivos y equipos de trabajo. Y esto se reflejó en todos los niveles del sistema educativo, ¿sí? De un día para otro optaron por estrategias, dispositivos, entornos, medios y modos diversos para lograr el acercamiento y vínculo con nuestros alumnos. Hemos recibido durante todo este tiempo líneas nacionales, líneas provinciales, de cómo trabajar en entornos virtuales. Se han instalado plataformas sincrónicas, asincrónicas, grupos de difusión, clases por WhatsApp, recortando también desde la bajada pedagógica los contenidos, tratando de priorizar aquellos que necesariamente son necesarios, valga la redundancia, para acreditar los saberes de los alumnos. También desde las distintas líneas, tanto de la nación como de la provincia, se han complementado con cuadernillos de apoyo en los cuales se trató de llegar a todos los contextos y a todos los alumnos. Desde la Mesa Federal de Educación de la Nación se ha estado trabajando con los distintos ministerios de las provincias, quienes a su vez hicieron acuerdos en base a un equipo de trabajo
en el cual se iban emanando las líneas y los lineamientos a seguir. Se complementaron también desde cada dirección de nivel las estrategias, los dispositivos, las plataformas que fueron acompañando a todas las instituciones educativas. La dirección de nivel de primaria, la dirección de nivel de educación inicial, la dirección de nivel secundaria, la dirección de nivel superior e inclusive también las universidades han estado trabajando con distintos dispositivos y distintas estrategias para poder dar continuidad a la enseñanza, al aprendizaje de la enseñanza en estos tiempos de pandemia. Así también desde la Dirección de Sistema, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se han apoyado a todas las provincias y a todas las direcciones para poder suministrar plataformas y recursos en que esto se pueda llevar a cabo. Pero no siempre todo esto fue suficiente. Hemos tenido obstáculos y hemos tenido que sortear muchas dificultades que en el transcurso de lo que íbamos andando, íbamos mejorando y aprendiendo. La enseñanza online consiste en un modelo mediado, es decir, que utiliza un ordenador o una computadora y otros dispositivos como medio de comunicación. Y yace ahí un intercambio de información entre personas, en este caso estudiantes y profesores. El éxito depende de cómo estén ambos involucrados, qué compromiso tenemos desde cada sector aportar a que el aprendizaje se dé. También los materiales didácticos y un buen modelo pedagógico es importante a la hora de la educación a distancia. Y todos estos basados en los principios de un aprendizaje activo, colaborativo, autónomo, interactivo, integral, con actividades o tareas relevantes y creativas. Y por supuesto, una evaluación continua, en proceso y educativa. Fue así que más o menos se planteó todo este inicio de trabajar en estos tiempos difíciles y pensar en cómo enseñar y aprender en tiempos de pandemia. Y hoy estamos ya casi pensando en una vuelta a clases. Una vuelta a clases que seguramente será una vuelta distinta. Y nos presentan desafíos de la escuela pospandemia. Cuando hablamos de los desafíos de la escuela pospandemia, aunque no se sabe exactamente cuándo será el regreso presencial de las aulas, sí tenemos hoy una certeza. Esta escuela no será la misma después de la pandemia. Todos los cambios que impuso la cuarentena obligatoria y que se lograron en tiempo récord, dejando bien alto la labor de los docentes y la participación de los alumnos, dejan hoy muchas cosas positivas para aprovechar y aprender, pero también grandes dilemas, como lograr achicar la brecha educativa que se volvió tan evidente en estos últimos tiempos. La vuelta a clases y los desafíos de la escuela pospandemia, yo me animaría a decir que lo tenemos que pensar desde el impacto en tres focos muy importantes. ¿Cómo impactará desde lo social, desde lo pedagógico y desde lo emocional? Estos son los tres factores que tenemos que pensar cuando pensamos en volver a las aulas. En un contexto que será difícil, con familias seguramente afectadas por esta crisis, con casi la mitad de los alumnos sin conexión, sin Wi-Fi o sin datos, sin computadoras o equipos dispositivos, los desafíos serán muchos. Al escuchar a especialistas que están en el tema y que últimamente encontramos en todas las redes y en todas las capacitaciones que los docentes asistimos, tales como Inés Aguerrondo, Melina Furman, Silvana Corso, plantearon 4 ejes que necesitan abordarse con urgencia para esta vuelta a clases. La universalización de la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que la tecnología sea posible y que esté al alcance de todos los niños y jóvenes del país.
Evitar que aumente la deserción escolar, porque también tenemos que ser realistas que estos tiempos de pandemia y los modos en los cuales tuvimos que implementar esta educación ha dejado algunos índices de deserción en los alumnos. Las estadísticas lo dicen que esa deserción estuvo aún más focalizada en los estudiantes del nivel primario. El otro foco o el otro eje que estos especialistas mencionan es aprovechar la innovación docente, lo que decía al principio. Los docentes tuvimos esa especial magia de buscar estrategias didácticas, de buscar dispositivos que puedan mejorar y enriquecer nuestra enseñanza del día a día. Y eso será una fortaleza para esa vuelta a clase. Y por último, reforzar la inclusión a través del contacto. Intentar fortalecer ese vínculo que necesitamos a diario con nuestros alumnos. Mencionando algunos datos recientes, tales como los de UNICEF Argentina, nos dice que el 18% de los adolescentes del país no cuenta con internet en su hogar. Cifra que llama la atención, ¿no es cierto? El 37% no tiene un dispositivo, una computadora disponible para hacer trabajos y actividades escolares o institucionales. También un informe de Argentinos por la Educación muestra que esta brecha es mayor en el nivel primario, como anteriormente lo mencioné, que el secundario, y que se acentúa en poblaciones más vulnerables y de bajos contextos. No así, las cifras en el nivel universitario y en el nivel terciario son mucho más prometedoras. Quizás porque ya tenemos estudiantes y jóvenes más adultos, donde la accesibilidad es mucho más positiva y llega más a todos los alumnos universitarios o terciarios. Cerrar esta brecha digital requiere también de garantizar ese acceso para los docentes, profundizando al mismo tiempo su formación para que puedan diseñar experiencias de aprendizaje a distancia con sentido y motivadoras, y aprovechar el potencial de esas plataformas y recursos digitales para complementar la presencialidad. Volviendo un poco a lo que mencionaba de que tenemos que pensar desde tres focos, desde el foco social, desde el foco pedagógico y desde el foco emocional. Desde lo social y desde Educación 2020 compartimos que el regreso a las clases presenciales debe ocurrir solo cuando cada establecimiento cuente con las condiciones sanitarias que permitan proteger la salud de los estudiantes y sus familias. Y estas también son un poco las líneas que recibimos desde el gobierno, ¿no es cierto?, que se va a dar el inicio de estas clases o este regreso cuando las condiciones de emergencia sanitaria estén con la seguridad suficiente para dar inicio a estas actividades. Pero cualquiera sea la estrategia, esta deberá ser capaz de dar garantías para que las familias y las propias comunidades educativas consideren que la escuela es un lugar seguro. Desde las distintas instituciones, desde las distintas direcciones, equipos de trabajo de todos los niveles del sistema educativo, tendremos que pensar en reestructurar o adaptar nuestra infraestructura edilicia, reorganizar las aulas, tener espacios respetando los distanciamientos y protocolos sanitarios. Se dice que, por ejemplo, deberíamos tener entre 1,5 metros, 1,80 metros de distanciamiento entre los bancos o pupitres en los cuales los alumnos cotidianamente se sientan, como así también aulas aireadas, espacios abiertos y con todo el equipamiento de elementos e insumos sanitarios y de prevención. También instalar hábitos de higiene y control, redistribuir los recreos y los espacios de recreación, como así también otras cuestiones particulares que van a ser acorde a cada institución. Cada institución planeará y pensará su protocolo de seguridad sanitaria para poder
dar inicio a las actividades que nos esperan. Pero seguramente todo esto implicará un nuevo hábito, una nueva cultura y una nueva manera de vivir. Desde lo pedagógico, ¿qué desafíos nos esperan? La escuela debe asegurar espacios de reflexión profunda, de equipos docentes para redefinir los procesos pedagógicos para lo que queda del 2020 y del 2021, del 2021 y del 2020, ¿no? Pero es también una oportunidad de pensar cómo organizaremos ese currículum, cómo reestructuraremos y daremos priorización curricular con los recortes de contenidos necesarios que nuestros alumnos necesitan para acreditar saberes. Cómo promover aprendizajes significativos a través de la innovación pedagógica, la reestructuración de grupos, organizar por niveles los logros, entre otras ideas para estos nuevos tiempos. Seguramente un desafío estimulante que permita soñar una nueva escuela. Y acá viene lo que nos propone el Ministerio, tanto el Ministerio de la Nación como el Ministerio de la Provincia, pensar en un sistema dual, en un sistema mixto, en un desafío de la alternancia, para cuando volvamos, lo cual será gradual y en proceso. La asistencia a clase será alternada. El distanciamiento de al menos 1,5 metros en las aulas forzará a dividir los cursos en por lo menos 2 grupos. ¿Qué quiere decir esto? Y acá nos referimos al sistema dual. Por ejemplo, el grupo A concurrirá 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, mientras que el grupo B irá quizás martes y jueves con la debida distribución de carga horaria, y a la semana siguiente cambiará el orden. Los grupos se invertirán para repartir equitativamente los días. Esta alternancia supone un desafío extra para el docente también, ya que no solo deberá interpelar con la virtualidad, sino que deberá balancear su trabajo entre el grupo remoto, aquel que se queda en casa, y el grupo que viene al aula. Pedagógicamente estamos hablando de lo que se llama blended learning, ¿sí? Este aprendizaje que, si bien en comunidades europeas ya se estaba hablando de hace unos años atrás, Misiones fue el primero que lo puso en curso y en práctica en la República Argentina. Y bueno, hoy, dada esta situación de pandemia y este dualismo o enseñanza mixta que nos propone, debemos seguramente los docentes tener que adaptarnos. Se trata de una nueva organización del tiempo escolar, un sistema mixto, dual, entre presencialidad y no presencialidad. El modelo blended más probado y eficaz es el que se llama el flipped classroom, el aula invertida, en el cual hoy en día está en boga y se está hablando en muchos congresos, capacitaciones y cursos. ¿En qué consiste el aula invertida? Consiste en invertir el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que la instrucción directa o esa explicación del tema nuevo en el cual estábamos acostumbrados en un aula tradicional, que tradicionalmente se hacía en el aula, en el espacio físico, se transfiere hoy fuera del aula y se hace en casa o en otro lugar en un momento anterior a la clase y mediante un dispositivo tecnológico. El modelo divide el aprendizaje en 2 espacios. En el espacio individual, que es anterior y fuera del aula, el estudiante trabaja con el contenido que el docente le envía, como dije recién, en un formato digital, llámese videos, podcasts, infografías, imágenes, una guía y orientación en lo que se indica o a qué tiene que prestar atención, cuáles son los conceptos que debe extraer, qué contenidos debe observar, etcétera, etcétera. Y luego, en la escuela, como espacio grupal, cuando le toque a su grupo concurrir al edificio escolar,
el docente interactúa cara a cara con el estudiante y este con sus compañeros sobre el contenido que lo trabajó en casa. Primero las dudas, luego las preguntas, refuerzo de conceptos, retroalimentación de los contenidos y luego con diversas metodologías activas del aprendizaje, tales como el aprendizaje basado en proyectos y prácticas gamificadas. De eso se tratará este dualismo de lo que hoy estamos hablando. Y por último, desde lo emocional, promover espacios para la contención socioemocional de nuestros alumnos, no solamente de nuestros alumnos, de todo el colectivo docente. Es importante favorecer también oportunidades de encuentro para compartir vivencias, emociones y poder así fortalecer los vínculos afectivos. Sería deseable también poder reforzar los equipos de trabajo, los equipos psicosociales para que estos puedan apoyar este trabajo en los distintos niveles, en las distintas instituciones, pues el apoyo emocional es una primera necesidad de los estudiantes, las familias y los equipos de la escuela. Y reforzar los vínculos. El primer foco seguramente estará en el vínculo. Recordemos que docentes y alumnos solo estuvimos en contacto durante todo este último tiempo, desde aquel 16 de marzo, a través de una pantalla. Es imprescindible que las escuelas y las instituciones diseñen propuestas para el reencuentro, después de tanto tiempo, para socializar entre compañeros, con los docentes, y que permitan aprender las nuevas pautas y las nuevas formas de cuidado que plantean los protocolos sanitarios, siempre preservando nuestra vida y nuestra salud. Y quisiera recordar también lo que recientemente decía la directora de la Maestría en Educación de Flaxo, Sandra Ziegler. Decía algo como: no podemos pensar que volveremos a las aulas igual que como las dejamos en marzo. Sin duda, esto será así. Porque la pandemia plantea una experiencia emocional muy fuerte para todos. Por eso esta necesidad de reforzar los vínculos y fortalecer las emociones en esa esperada vuelta a clase. Y ya casi para ir cerrando, ¿no? Me animo a decir que no descarto ni desconozco que esta experiencia dejará muchísimo aprendizaje, dejará muchísimas huellas profundas, positivas y negativas, como ocurre en toda crisis. Pero también tenemos que pensar que las crisis tienen dos lecturas: la de la disrupción, que supone toda crisis, pero también la de la oportunidad. Nuestros alumnos también volverán distintos, nuestros alumnos también volverán con todas estas nuevas competencias, con todas estas nuevas habilidades que adquirieron para ser competentes en todo este entorno virtual. Y eso es una ventaja que vamos a tener todos los docentes y una nueva mirada para repensar nuestras clases y nuestra manera de enseñar. Prefiero imaginar la pospandemia desde esta última mirada, ¿no? Desde la mirada de la oportunidad y rescatar todo lo positivo que nos deja. ¿Cuál es la oportunidad que no deberíamos desperdiciar a la salida de la crisis? Mucho para pensar, ¿no es cierto? Lo que hasta hace apenas un par de meses, allá por marzo, parecía que solo ocurriría en unos pocos países o en unos pocos continentes lejanos, de a poquito empezaba a hacerse ver en una gran cantidad de países y con él, y casi como sin darnos cuenta, lo habitual y lo cotidiano empezaba a tomar forma de lejano y excepcional. Y así también llegó a nosotros, llegó a la Argentina y llegó a nuestra zona. Nuestras vidas han cambiado desde aquel 16 de marzo. Nuestros modos de formar y de enseñar hoy tienen otra visión. Fortalecemos esa nueva mirada, los invito a fortalecer esa nueva mirada.
Seguramente cada uno de ustedes, desde su lugar, como docente, como directivo, como alumno, como familia, que tanto acompañaron a esta nueva manera de aprender y enseñar, supo afrontar desde su lugar, buscando un accionar sin precedente en estos difíciles momentos. Y esto es sumamente valioso. Muchas dudas, ajustes e inquietudes tenemos aún para resolver. Mucho aprendizaje aún por mejorar. Pero un pronto reencuentro presencial nos espera en breve. Y seguramente un reencuentro diferente. Nos encontramos frente a una conmoción mundial que nos obliga a reflexionar sobre el pasado y el presente, pero sin duda de cara a la construcción del futuro. Sostenemos que nuestra escuela y la relación pedagógica entre docentes y estudiantes es irreemplazable. Ese vínculo entre el docente y alumno es irreemplazable. Pero seguramente un nuevo modo de vivir, un nuevo modo de educar nos espera a futuro. Y quisiera ir terminando y agradecer nuevamente a la Dirección de Cultura por este espacio para compartir con mis colegas, pensar juntos en una reflexión como que el planeta y la vida nos ha tirado un tirón de oreja y nos hace pensar y nos hace reflexionar con un lindo mensaje. Debemos preguntarnos, ¿cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto hemos crecido? Y seguramente, sin duda, muchos de ustedes comparten conmigo esta idea. Nace una historia nueva y recordemos que la vida es lo más importante que tenemos. El cuidarnos es primordial en toda esta vuelta a clase. Una vuelta a clase distinta nos espera, una nueva manera de aprender y de enseñar. Comparto con ustedes este video que está extraído de YouTube, pero que nos deja un lindo mensaje. Y muchas gracias por compartir esta charla junto a ustedes.